Bueno, es para mí un placer colaborar con un proyecto que es el de un laboratorio, pero un laboratorio que ha entendido que el laboratorio es la vida, es la educación, es el aprendizaje, las relaciones humanas, es una labor social corporativa. Así que nada mejor que empezar un seminario de las emociones con un sentimiento de gratitud. Porque la gratitud te aproxima a tu humanidad. Cuando tenemos gratitud, la vida es grata. Somos declarados gratos para el mundo y para los otros. Cuando hay gratitud, hay levedad, hay gracia, hay comunión, hay alegría. En un sentimiento de gratitud se ensancha el corazón. Pero no solo se ensancha el corazón, sino que el sistema límbico se armoniza. Y el lóbulo frontal toma posesión de esa integridad y de esa unidad que somos. Y cuando hay gratitud, estamos en presente. Y en presente disfrutamos de la presencia, de lo que somos. Y desaparecen las cargas, los pesos pesados que traemos del pasado como un lastre. Pero desaparecen también esas tensiones de las expectativas que nos sacan de nosotros. Así que vamos a empezar este seminario mirando a nuestro compañero, mirándolo a los ojos y experimentando un sentimiento de gratitud por su presencia, por ser el espejo en el que yo me puedo mirar y me puedo reconocer. Vamos a hacerlo unos instantes antes de continuar. Cuando hay gratitud, hay presente, presencia, sonrisa. Claro, y nos sonreímos. Y cuando nos sonreímos, el corazón florece en los labios, la cabeza se une al corazón. No hay nada más maravilloso que una sonrisa. En una sonrisa estamos todos contenidos, sí. Bueno, pero ahora vamos a ir un poquito más adelante, como a mí me gusta, sí. La vida es literalmente fuego. Es un fuego transmutador que nos sumerge en un proceso de cambio permanente. Y ese proceso de cambio permanente es aprendizaje. Aprender es encender un fuego interior. Cuando aprendemos, cambiamos. Y cambiamos a través de ese fuego que nos va mutando, nos va transformando. Sí. El ritual de la vida es la fusión, no es la fisión, no es la separación, es la fusión. Y las emociones son un prodigioso instrumento que sirve para unirnos, pero también puede servir para separarnos. Vamos a hablar de eso, básicamente. ¿Cómo convertimos nuestra vida emocional en un instrumento de fusión o de comunión? Cómo a través de la vida emocional podemos conectarnos, no solo desde el intelecto, no solo desde la biología, no solo desde el cuerpo. Cómo podemos conectarnos desde el centro, desde el corazón, para que nuestras relaciones sean nucleares, centro a centro, corazón a corazón, para que tú seas parte de mí y yo sea parte de ti y podamos emerger de la relación enriquecidos, para que la relación sea creativa. Entonces vamos a empezar el seminario con el ritual de la vida. El ritual de la vida es el abrazo. Nos vamos a permitir un abrazo, sí. Nos ponemos de pie y nos damos un abrazo, encendemos el fuego del corazón, pero un abrazo desde adentro, desde el centro, desde el alma, desde el corazón. Cuando te abrazo, abrazo a mi padre, abrazo a mi madre, abrazo a mi propia humanidad, me abrazo. Claro.
Bueno, ahora ya estamos contentos. Y cuando uno está contento, uno es uno. Uno está contenido en uno, uno está adentro. Y cuando uno está contento, se termina la reacción de fuga. Y la sangre se va para la piel. Algunos ya tienen calentitas las mejillas. Sí, claro. La sangre sube incendios al cerebro. Son incendios del encuentro. La sangre va a esa antena prodigiosa de la piel donde está y duerme la magia de la caricia. Para acariciar y dejarse acariciar, para abrazar, para sentir. Y entonces entramos en una cosa maravillosa, es el código del sentir. No tuvieron que pensar mucho para abrazar, ni calcular, ni preguntarle el nombre y el apellido al otro, de preguntarse si olía bien o mal, o si el perfume les iba a dar alergias, nada de eso, no había ningún condicionamiento, simplemente abrazar. En ese momento del abrazo, el abandono es un segundo de abandono. Y cuando yo me abandono y hago el vacío, me completo. Y cuando me completo al otro, nos completamos y emergemos, nos transmutamos, aprendemos. Cada abrazo es un prodigioso aprendizaje. No intelectual, pero yo aprendo con mi vida, con el campo de mi energía, con mis moléculas. Toda tu vibración, tu historia, tu humanidad, tus sentimientos, tus pensamientos, en ese momento ardieron en el abrazo. Nos fecundamos. Ya lo veíamos desde el punto de vista de la energía. Yo te miro, me miras, sonreímos. ¿Y qué ocurre? Saltan los electrones contentos. Claro, me excito, me excitas totalmente, integralmente. Me siento, te siento, nos sentimos y ese sentir es total. Bien, las emociones son una estrategia para vivir la integridad, la totalidad. En las emociones somos totales, somos completos. En el pensamiento podemos dirigir la atención en una o en otra dirección, pero la emoción involucra toda mi energía, todo mi cuerpo. La emoción es emoción, es energía en movimiento. Se mueve toda nuestra energía a través de la emoción. La emoción es el instrumento más poderoso que tenemos, en el sentido positivo o en el sentido negativo. Cuando yo tengo temor, tengo un escudo. Y cuando experimento ira, tengo una espada. El escudo y la espada no se pueden disociar. Detrás del temor surge la ira, la necesidad de autoafirmación. Y cuando la ira se reprime, se vuelve temor, el escudo, la espada, me acorazo. Entro en un búnker en mi interior. Pero todo esto es posible gracias a que toda la gran cadena de la vida ha ido detrás del instinto, desde el deseo, de la adicción, de la dependencia. Dependencia que puede ser positiva o negativa. Cuando nosotros vemos la devoción de la planta por la luz, ¿eso es pura devoción? Digamos que a nivel químico y a nivel de las moléculas que son cromóforos que se despiertan con los fotones infrarrojos o con el calorcito del sol que despiertan las semillas, o a nivel de las moléculas hormonas de crecimiento vegetal que también son sensibles a la luz y que hacen que el tallo vaya en una o en otra dirección según su exposición a la luz. Y también las moléculas que son sensibles al espectro luminoso y que permiten la magia de la expansión y el colorido de la flor. Y también las moléculas, los fotopigmentos, que están moviendo toda nuestra química y nuestra biología y que son transferidas o no son transferidas a través del fruto. En mi casa estamos de fiesta.
desde ayer, porque creció la familia. A mi mujer le regalaron una perrita blanca que se llama Nieve. Creció la familia, sí. Y esa perrita no es una perrita, eso es un huracán. ¿Sí? Un huracán de pelos y ternura, ¿sí? Claro. Que despierta muchas emociones. En mí un poquito de celos porque ya mi mujer no me voltea a ver, ¿no? Si la perrita, venga Nieves para acá y Nieves para allá, de día y noche, se orinó Nieve, en fin. Pero esta mañana la perrita me dice, Margarita, está como triste, estaba abajo. Entonces llega Margarita y la perrita, el huracán, empieza a mover la colita como si fuera una convulsión, ¿sí? Y se mueve y salta y brinca y no quería comer, pero en ese momento se va y come. Eso es el milagro de la serotonina, esos son toneladas de dopamina, esos son neuropéptidos, neurotransmisores. Pues yo digo, qué bella la magia del contacto. Ella percibe un contacto de ternura, un contacto amoroso, inmediatamente se abre ese maravilloso milagro del movimiento y del apetito. Eso sigue moviéndose en nosotros. Y cuando por la mañana en la pecera va con el alimento, no es necesario ni siquiera echar el alimento, ¿no? Desde que ya perciben la sombra y su presencia, todos los pececitos están con la boca arriba, abriendo la boca en esta forma, en una actitud que nos revela cómo hay cosas maravillosas para las que no necesitamos el contacto. No es el contacto el alimento. Tú me alimentas con tu mirada, con tu palabra, con tu silencio, con tu presencia, con la música de tus palabras. No con lo que me dices, sino con esa cosa maravillosa que es la cualidad y cómo me lo dices. No con tu mirada y cómo me miras. No con tu abrazo, sino cómo me abrazas. Estamos descubriendo más allá del qué, el cómo. Más allá de un universo que pintamos en blanco y negro, el universo de nuestros pensamientos, ¿sí? Estamos descubriendo el colorido, la cualidad de la vida. Eso que cualifica la vida y que le da sentido a la vida, eso que hace que tú no seas simplemente 70 kilos de peso o un genoma o una ecuación, eso que le ha puesto carne y sangre y vibración y sentido a tu vida. Bueno, ese es el mundo de las emociones. Y ese mundo de las emociones está plasmado en nuestra biología, en nuestras arrugas, en nuestra sonrisa, en nuestra columna vertebral, en nuestra actitud corporal, en nuestra piel, en nuestro metabolismo, en nuestra digestión, en nuestra respiración. Allí está plasmado. ¿Por qué razón? Las emociones son un campo magnético poderoso, las emociones son magnéticas, son nuestra fuerza magnética atractiva o repulsiva. Las emociones son la gran onda portadora de la vida, son como el agua. Cuando el agua está en paz, está serena, se refleja la luz, el agua deja pasar la luz. Pero cuando hay un tsunami interior, cuando hay turbulencia, cuando las aguas se agitan, las aguas agitadas no son claras, no dejan pasar la luz. Veíamos en nuestro primer seminario que literalmente somos luz, somos procesadores de la luz. Podemos decir, y dejamos pasar nuestra luz, no la luz del sol, sino, ¿has dejado pasar tu luz hoy? Y eso depende de tu transparencia. Pero tu transparencia es tu grado de coherencia interna, tu grado de unidad interior. Y ese grado de unidad interior depende básicamente de la armonía de tus emociones. Son las emociones las que dan la música de la armonía, la de la integridad, la de la vibración armónica que corresponde a la salud. La salud es vibración armónica y no basta con tener un cuerpo perfecto, porque un cuerpo perfecto no existe si no existe serenidad, si no existe paz, si no hay amor en la vida, si estás congelado en el temor. La coraza caracteriológica también se va a congelar, los músculos se van a tensionar, los vasos sanguíneos se van a contraer, a lo mejor hagas una
hipertensión o una hipoxia en un segmento de tu cuerpo. Eso es emocional. Las emociones son un ingeniero genético que está dirigiendo permanentemente el flujo sanguíneo. Si yo experimento una emoción de ira, pues la energía, la fuerza, la sangre se va a ir al plexo solar y al hígado. Si yo experimento una emoción que me refleje un estado de plenitud, pues la sangre se va a ir a la periferia, se va a ir al corazón y la antena se va a convertir la piel se va a convertir en una antena para irradiar y para darle lo mejor de nosotros al mundo. ¿Sí? Si yo pienso en este momento que te amo, ocurren maravillosas redistribuciones de la sangre y el consumo de oxígeno a nivel del cerebro. Bien, vamos a tratar de comenzar esto hablando de una cosa muy importante, la biología de las emociones. Esto no es un cuento chino, no solo es un poema, que es un poema, claro, pero las emociones están íntimamente ancladas en la biología. Las emociones mueven todo nuestro psiquismo, nuestra psicología, inciden en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar, pero de la misma manera inciden en nuestra fisiología. Quiere decir que hay todo un holograma de reciprocidades maravilloso entre nuestro pensar y nuestro sentir, entre nuestro sentir y nuestro actuar, y entre el pensar y el actuar, la clave es el sentir. Nosotros, como seres humanos, tenemos un comportamiento bizarro. Somos pensadores y pensamos. Y preparamos y programamos, nos preparamos para la vida desde el pensamiento. Pero somos bien particulares porque a veces nos pasamos toda la vida preparándonos para vivir. ¿Y cuándo vamos a vivir, por Dios? ¿Sí? Vivir no es solo prepararse para vivir. Vivir no es aplazar la vida. La vida es lo que discurre en el instante, en presente. Y en presente la vida es apasionante, la vida es emocionante. En el futuro la vida está congelada, es la expectativa. Pero solo en presente podemos decir que tiene vida la vida. ¿Cómo no aplazarnos? ¿Cómo no desplazarnos? ¿Cómo vivir apasionadamente? ¿Cómo reencantar la vida? ¿Cómo movernos? Conmovernos, removernos desde adentro. ¿Cómo renacer desde adentro y volver a encender el fuego? Un fuego que no sea simplemente la chispita de Eros que se está apagando permanentemente. Eso es un fosforito que se consume muy rápidamente, ¿sí? Un fuego que no solo sea el leño del sexo, que también se enfría y se apaga, ¿sí? Para no tener que cambiar de leño. ¿Cómo podemos nosotros encender un fuego permanente? Un fuego que no consuma el fuego, un fuego que reencante la vida. Claro, vivir es encantador y dejamos de vivir cuando dejamos de encantarnos. Lo que necesitamos de nuevo es enamorarnos de la vida, de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza, enamorarnos de nosotros no en el sentido narcisista, sino en el sentido de aceptarnos, de reconocernos como lo que somos, únicos, como un proyecto irrepetible en el proceso de la creación. Bueno, de eso es de lo que se trata y para eso tenemos una compañía preciosa que es nuestra biología, este instrumento. Primero, las emociones. El cuerpo y la mente se relacionan a través de una prodigiosa red. Esa red molecular es la clave mayor de lo que llamamos hoy la medicina mente-cuerpo. Es un término desafortunado porque el cuerpo es la mente, el cuerpo es mental. ¿Sí? Nosotros lo dividimos, pero eso está tan integrado que no lo podemos dividir. Esa red mente-cuerpo tiene una serie de moléculas, son alrededor de 70 moléculas. Esas moléculas son los neurotransmisores.
péptidos. Péptido es una pequeña proteína. Bueno, es una proteína, eso es péptido. Y una proteína es una secuencia de aminoácidos. Las hay muy grandes, como casi todas las enzimas, que pueden tener 300, 400, 500 aminoácidos. Y los hay pequeñitos. Pues bien, esos pequeñitos normalmente son péptidos. Pequeñas secuencias de aminoácidos, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. Y esas pequeñas secuencias de aminoácidos son conocidas como neuropéptidos porque son secretadas en el sistema nervioso central. Y esas secreciones están determinando en cada uno de los momentos de la vida nuestros estados de ánimo, nuestro buen o mal humor, también nuestra energía, nuestra libido, nuestras ganas de, nuestra pasión, nuestro compromiso, lo están determinando. Esas alrededor de 70 moléculas han sido tan importantes durante toda la evolución que han sido cuidadosamente preservadas. Ya la encontramos en los protozoarios, las mismas moléculas, esas que existen en el ser humano. Y cómo la evolución ha conservado tan cuidadosamente ese conjunto de moléculas. Pues ellas son la clave de esa red que conecta la mente, el programa de la vida, ya no entendida la mente como el pensamiento, como una cosa individual, sino el programa de la vida con la biología. Es aquello que realiza el milagro de conectar el plano, el programa, los arquetipos con la biología, lo que aterriza ese programa en la biología. Ya en el ser humano el programa del pensamiento, que con la emoción se convierte en un sentimiento que puede expresar el contento, la alegría, puede generar la producción de algunos péptidos como las beta-endorfinas, como las encefalinas, metencefalina, leoencefalina, como el neuropéptido Y, como el BIP. Es decir, que hay muchos nombres de esos péptidos que están determinando la inscripción de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en nuestra biología, y hablo en nuestra biología hasta nuestro genoma, y no solo en nuestro genoma, sino que está determinando la manera como se expresan nuestros genes, de tal manera que estamos hablando que nuestras emociones, nuestros sentimientos, esa energía en movimiento es un prodigioso ingeniero que está determinando en cada momento de qué manera se expresan nuestros genes y qué proteínas estamos sintetizando y cómo se están comportando los factores de crecimiento. Hace algunos años tuvimos un seminario, una discusión, en la cual los médicos afirmábamos, bueno, yo hago parte del gremio médico, al que quiero y respeto mucho, yo soy médico, afirmábamos que no había ninguna relación entre las emociones y el cáncer, que no había ninguna relación entre las emociones y el sistema inmune. Que la medicina es una ciencia pura y dura que termina en la biología molecular, que nosotros somos algo así como un fósil molecular, ¿no?, que está predicho por las moléculas, que ya todo está construido en nosotros. Sin embargo, cuando hacemos investigación de medicamentos y todo esto, nos encontramos que los resultados de los animales no se pueden extrapolar al ser humano. Y no se puede extrapolar al ser humano porque nosotros hemos nacido a otra forma de conciencia, y esa forma de conciencia ya no solo es instintiva, es una conciencia reflexiva. Nosotros tenemos conciencia de la conciencia, conciencia de nuestro miedo, conciencia de nuestro futuro, tenemos expectativas, sueños, esperanzas, y obviamente cuando tenemos toda esa serie de variables no podemos predecir simplemente desde el punto de vista molecular los resultados de una investigación. Sí. Así que ahora se trata de reconocer que tenemos una red de neuropéptidos y neurotransmisores, pero esa red tiene una gran cadena de receptores. ¿Y dónde están los receptores? Son ubicuitarios, están en todas partes. Están en el tejido óseo, están en las células moleculares,
están a nivel de los eritrocitos, están en todas las glándulas endocrinas, lo cual nos explica algo esencial, ¿sí? La reacción emocional vía red de neuropéptidos y sus receptores es una reacción que involucra la totalidad del organismo. Cuando tú estás iracundo con todas tus moléculas, con todo tu cuerpo. Estás iracundo también con tu programa genético, indudablemente, porque eso está determinando un tipo de comportamiento de tu genoma. Y cuando estás contento, toda tu biología se exalta y se ordena. No solo tu biología, sino tu corazón, el ritmo cardíaco, no solo el ritmo cardíaco, sino el ritmo electroencefalográfico. Y cuando tienes serenidad, respiras. ¡Qué maravilla! Respiras. Respiras rítmicamente. Y si respiras rítmicamente, el ritmo de los núcleos cerebrales que controlan la respiración en el cuarto ventrículo, en el tallo cerebral, se armoniza. Y si ese ritmo se armoniza con la armonía de tu respiración, se armoniza el patrón de secreción de neuropéptidos y neurotransmisores. Miren qué bonito, sí. Las emociones alteran los neuropéptidos que alteran mi patrón respiratorio. Pero si yo ordeno mi patrón respiratorio, ordeno mis neuropéptidos y mis emociones. Eso es una cadena de reciprocidad. Si yo tengo un cuerpo sano, estoy contribuyendo a una mente sana. Pero una mente sana contribuye a un cuerpo sano. Si yo me nutro adecuadamente, ordeno mi biología. Pero mi nutrición no solo es física, sino que mi nutrición es emocional y es mental. También me nutro con mis pensamientos y con mis actitudes. No solo nos nutrimos a nivel personal, sino que nutrimos nuestro entorno. Los niños no se amamantan y se alimentan solamente de la leche. Ellos son amamantados por las emociones de los padres. Ellos se nutren de la atmósfera emocional que los rodea. La clave del sistema inmune del niño es el autorreconocimiento, su capacidad de reconocerse, que también es molecular y es biológica. Pero eso depende de la capacidad de ser reconocido por papá y mamá, no solo por uno de ellos individualmente, sino porque ellos estén envueltos en una atmósfera de amor. Quiere decir que las emociones no solo afectan íntimamente nuestra biología, sino que generan una atmósfera que está nutriendo permanentemente nuestro entorno. Cuando cambiamos emocionalmente, contribuimos a la salud de la casa, a la salud de la familia, a la salud del hogar, a la salud de la empresa. Las emociones negativas, vamos a ver cuáles son, que no las hay negativas, nosotros las hacemos negativas, son enormemente tóxicas. La polución emocional es la peor de las poluciones en el planeta, en el mundo de hoy. El problema del efecto invernadero es mínimo, el efecto invernadero mayor es el de la resistencia, el de la agresividad, el de la intolerancia, el del perfeccionismo. Todos esos crean un efecto de recalentamiento. Y cuando nosotros tenemos la cabeza caliente, hay una inversión magnética. Estamos perdidos, ¿sí? Los antiguos nos decían, había un aforismo muy sabio, es mantén la cabeza fría y los pies calientes. Sí. En el momento en que nuestra cabeza se recalienta porque las emociones negativas toman posesión de nosotros, entonces, en ese instante, perdemos el control. Vamos a seguir por el lado de la biología de las emociones. Y hagamos un pequeño ejercicio. Tomémonos de las manos. Vamos a tomarnos de las manos. Bueno. Ahora vamos a imaginar que al tomarnos de las manos no nos tomamos de las manos,
sino que yo proyecto mi corazón a mis manos. Cierren los ojos un segundo. Imaginemos que a través del torrente sanguíneo proyectamos la energía del corazón a las manos. Y ahora vamos a experimentar un sentimiento, vamos a recordar algo que nos evoque un sentimiento de cariño, de ternura, o de amor incondicional, por la mascota, por el nieto, por aquello que nos inspire ternura. Volvamos la conciencia al corazón y permitamos que ese sentimiento de amor incondicional y de ternura se expanda a través de las manos. Muy bien, ahora nos separamos de las manos, abrimos los ojos, miramos a nuestros dos vecinos un instante y somos conscientes de que lo que hay en nuestra mirada no es simplemente el ojo que mira, ¿no? ¿Qué hay en nuestra mirada? Claro, los ojos se ponen como ojos de ternero huérfano, digo yo, ¿sí? Claro, se ponen cariñosos. Y hay chispas en los ojos, qué raro, ¿sí? Como que chispas en los ojos, me digo yo, ¿sí? Cuando los ojos brillan están conmovidos, y cuando están conmovidos están al borde de las lágrimas. Y cuando hay humedad, hay fertilidad en la relación. La humedad es como el agua, ¿sí? La tierra es fértil cuando le cae agüita, si no, no es fértil, ¿sí? Si tú me miras con los ojos húmedos porque estás movida y estás conmovida, cambia la relación, bien que es muy importante, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Desde la perspectiva emocional. Primero, clave, conmoverse. Hemos perdido la capacidad de conmovernos. Somos muy rígidos, vivimos de memoria. Caemos en la prisión de la rutina. Pero en presente siempre estamos en el centro y nos movemos y nos conmovemos. ¿Pero qué ha ocurrido desde el punto de vista de los neuropéptidos? Yo no sé. No sé. Posiblemente no sepamos desde el punto de vista científico, no lo vamos a saber. Pero hay un infinito de transmutaciones y transformaciones y de reacciones químicas hasta la última de las células que me están moviendo desde ese centro que es mi corazón. Primera receta para la autogestión emocional de corazón, de todo corazón. Miren, pero lleven la imagen del loto al corazón. Siéntanlo en su interior. Salúdenlo. Pero salúdenlo de todo corazón, sí. Saludar, qué bonito es dar salud. Entonces ahora nos vamos a dar la mano y vamos a sacudir un poquito la mano y la vamos a sentir, y con ese sentimiento que acabamos de experimentar, le damos la mano al otro saludándola, ¿sí? Bueno, y le vamos a decir una cosa que a mí me parece genial. Mucho gusto, sí, mucho gusto, claro. Mucho gusto, claro, uno volea la mano y dice, mucho gusto, ¿cómo estás? Mirando para otra parte. No, mucho gusto, es un gusto. En Latinoamérica se emplean muchos esos términos relativos al sabor. Yo digo que lo que involucra el sabor y la cocina y la alquimia de lo agridulce es el ingrediente máximo de la sabiduría. La sabiduría es un sabor. Entonces cuando yo te digo mucho gusto, y lo siento, o sea, y siento ese regusto interior y te saboreo porque te estoy saboreando en ese momento, claro, se están liberando moléculas y neuropéptidos que generan esa armonía de la relación desde mi interior, pero el secreto está en el corazón, claro. Te emocionas para hacer el amor, pero si hicieras el amor, no simplemente desde los genitales, si estuviera involucrado tu corazón, sería una maravilla. Cada vez serías nuevo y te completarías. Y no habría vacío, y no habría dependencia,
porque habrás experimentado la plenitud. Toda relación que no tenga sede en el corazón lleva al vacío. Si las emociones no pasan a través de la alquimia del corazón en que tú estás contento, contenido en ti mismo, esas emociones te van a conducir a la dependencia. Todo placer puede ser constructivo o destructivo. El mismo placer. Si algo te obliga a repetirte es porque has quedado vacío. Y entonces ya estás en el mundo de la dependencia. Si algo te libera es porque has quedado pleno. Las emociones pueden producir dependencia o liberación, pero eso depende de ti. Y digámoslo de una vez por todas, ¿sí? Cuando la emoción pasa por el corazón, cuando la emoción surge del centro, siempre florece al amor y fructifica en la libertad. Ese es el secreto de la vida emocional. Y ese secreto significa que no basta pensar, podemos ser grandes pensadores. Que no basta actuar, podemos ser activistas extraordinarios y hacer 1000 cosas. Nuestro gran problema es que pensamos muy bien y a veces actuamos muy bien, pero no lo sentimos y somos incoherentes. Ahí está la esquizofrenia existencial. Nuestro secreto es unir el pensar al sentir y al actuar. Pero la clave mayor está en el sentir, porque el sentir involucra la totalidad. Y cuando el sentir surge del centro, viene una cosa maravillosa, que es la alegría. Y la alegría genera sencillez, humildad, levedad, ¿sí? Gratuidad, gratitud. La alegría es leve, no genera resistencia, ¿sí? Y en esa sencillez de la alegría surge algo maravilloso, el ser. El ser se nutre de la sencillez y de la inocencia de la alegría, desde allí se nutre el ser. Entonces, cuando mi hacer está fecundado por mi hacer es efectivo. Cuando mi existencia está fecundada por mi esencia, esa existencia me lleva a la realización. Pero nosotros hemos disociado el ser de la existencia. Hemos disociado el ser del hacer. Hemos disociado el rol y lo hemos confundido con el ser. Yo no soy papá. Claro, ese es uno de mis roles, pero yo no vine a ser papá. Eso lo vinimos a hacer todos, pero ¿yo qué vine a hacer? Yo no vine a ser doctor, ni médico. Eso es un rol. Yo soy. Y ese ser tiene un potencial infinito que abarca todos los roles y todos los estados del hacer. ¿Cómo podemos lograr conectar el ser con el hacer, la esencia con la existencia, el corazón, el cuerpo y la cabeza? ¿Cómo podemos conectar el pensar, el sentir y el actuar? Para eso tenemos que seguir hablando de la biología de las emociones. Introducirnos en algo maravilloso que ya no es el entendimiento, la inteligencia intelectual, el cociente intelectual. Ya no solo son las emociones, la inteligencia emocional que tiene sus circuitos particulares a nivel del cerebro, es cierto. La inteligencia emocional está claramente descrita aún desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Yo puedo ser muy inteligente intelectualmente, puedo tener un gran cociente intelectual siendo una bestia o siendo una analfabestia, que no analfabeta en el plano emocional, ¿no? Que desafortunadamente es lo que ocurre en el mundo de hoy. Somos muy inteligentes, pero claro, emocionalmente somos analfabetas. No sabemos relacionarnos ni con nosotros ni con los otros. Para eso, entonces, es necesario generar una gran alquimia en la vida. Como nuestro intelecto
y nuestras emociones, nuestra inteligencia cognitiva y nuestra inteligencia emocional se pueden integrar. Esa es una clave mayor. La podemos traducir de esta manera. Yo puedo entender y llevar mis relaciones al fracaso. No basta con que yo te entienda. Entender es insuficiente. Yo puedo amarte, claro. Y a través del amor hacemos las barbaridades más grandes del mundo, sí. La emoción es insuficiente. Yo puedo comprenderte y cuando te comprendo ocurre un milagro. Y ese milagro es que te entiendo y te amo al mismo tiempo. ¿Será eso posible? Entender y amar. Y ese milagro implica que en el código de la relación y en el código de la comunicación hablemos un solo idioma. Porque claro, mi mujer me habla en código emocional, yo le hablo en código mental, creemos que estamos diciendo las mismas cosas porque utilizamos las mismas palabras, pero esas palabras tienen una fuente y una vibración distinta, entonces estamos hablando en español y en ruso, no nos entendemos. Porque si yo te quiero tanto, ¿por qué nos destruimos nuestra relación y nos separamos? Yo lo escucho muy frecuentemente en la consulta, es que nos amamos mucho y llegamos a la conclusión de que tenemos que separarnos, ¿sí? Entonces no basta el amor, es necesario la comprensión, desarrollar un lenguaje de integración entre la cabeza y el corazón. Y ese lenguaje de integración supone que el corazón está manejando el comportamiento del cerebro. Vamos a ver de qué manera. Y que el cerebro a su vez está modulando la respuesta cardíaca. Es una vía de doble dirección. Y esa vía de doble dirección implica, primero, los circuitos cerebrales. ¿Cómo son los circuitos cerebrales? Que no vamos a entrar en minucias desde el punto de vista de la neurociencia. Los circuitos cerebrales que manejan la vía de la cognición y la vía de la emoción. Pues esos circuitos tienen puntos críticos de integración. Y podríamos recurrir a una metáfora para que lo comprendamos mejor y no nos enredemos. Y es que si nosotros florecemos en nuestro pensamiento, si nosotros fructificamos en nuestra intuición y en nuestra creatividad, y para eso tenemos este prodigioso instrumento del cerebro que no nos acabamos de entrenar, de estrenar todavía, nosotros tenemos en ese árbol de la vida una savia, y la savia son las emociones. Las emociones no solo no perjudican el pensamiento, no solo no lo interfieren, sino que son absolutamente necesarias para que el pensamiento nos pueda llevar en la dirección correcta hacia la realización. Sin las emociones, sin la presencia y armonización de esos circuitos emocionales, no hay realización posible. Algún tipo de lecciones cerebrales, bien conocidas en la neurociencia, conducen a una disociación de los dos circuitos. El circuito emocional se desconecta del circuito del cociente intelectual y el resultado es que la gente sigue siendo muy inteligente, pero mientras más inteligente, más bruta y más antiética. Y mientras más inteligente, menos se realiza, a pesar de que tiene un cociente intelectual normal. No basta el cociente intelectual, es necesario que nosotros tengamos una correcta asociación entre el pensamiento y el sentimiento, y esa correcta relación nos lleva a la realización. Cuando lo miramos desde otra perspectiva, encontramos una serie de neuronas que son neuronas en espejo. ¿Sí? Yo te miro, claro, yo te miro a los ojos. Y cuando te miro a los ojos, yo sé muchas cosas. Claro, yo sé si estás triste. Yo sé si estás contenta. Yo sé si hay un profundo anhelo en ti. Y esa es una de las claves de la comunicación. ¿Sí? El cerebro interioriza los estados de ánimo, que es una cuestión relacionada con la armonía gestual del otro. El cerebro descodifica la palabra y más allá de la palabra y su contenido encuentra el continente de la palabra, aquel que está pronunciando la palabra y su estado de ánimo. El cerebro es capaz de intuir tu presencia.
El cerebro es capaz de leer tu campo de energía y tener una sensación de bienestar o de malestar o de turbulencia en tu presencia. El cerebro está equipado con centenares de miles de neuronas en espejo que son capaces de reflejar perfectamente adentro lo que está ocurriendo afuera. El cerebro genera un milagro cuando yo te miro, ¿sí? Tu imagen se plasma en mi interior. Cuando yo capto tu tristeza, los mismos circuitos que mueven la emoción de la tristeza y los mismos neurotransmisores se mueven en mí. Cuando danzamos, que la danza es un milagro y la vida es una danza. Cuando danzamos, ¿cómo hacemos para no pisarnos los pies, para seguir el mismo ritmo? ¿Sí? Para ser exactamente tu complemento, que es lo que está ocurriendo a nivel del sistema nervioso central. Y cuando emprendemos la danza emocional de las relaciones, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tu dolor me duele, no puede no dolerme, ¿sí? Y me duele no solo psíquicamente, sino fisiológicamente, biológicamente. Cuando yo veo que sufres, los mismos circuitos del dolor se están activando en mi campo neuronal. Cuando yo veo que te mueves, las mismas neuronas que mueven tu cuerpo se están activando en mi campo neuronal y me están moviendo adentro. Es decir, que literalmente tú no estás afuera, estás adentro. La danza de tu vida está en mi interior. Y desde allí entonces yo no te entiendo, desde allí te puedo comprender, y cuando hay comprensión hay amor con discernimiento, y si hay amor con intelecto, amor con entendimiento, amor con discernimiento, hay compasión. Y cuando experimentamos la compasión tenemos comprensión amorosa. La comprensión implícitamente está llena de un sentimiento de amor. Y esa comprensión es la alquimia del corazón y el sistema nervioso central. ¿Cómo lo vemos desde otro punto de vista para comprender esta biología de las emociones? ¿Sí? Siempre, todo movimiento emocional va a tener una repercusión en tu corazón. Y no estoy hablando psíquicamente, sino biológicamente. Cada una de las emociones se puede reconocer en el ritmo cardíaco, en el grado de coherencia cardíaca. Cuando hay una emoción armónica, cuando sientes alegría y presencia y amor, pero no amor con apego, sino un amor incondicional, un amor impersonal, tu ritmo cardíaco se hace coherente, alcanzas un grado de coherencia mayor. Pero ese grado de coherencia no se queda en tu corazón, porque el corazón nutre con su sonido, con su ritmo, todas las células del cuerpo. Ese sonido del corazón de la madre nos nutre desde antes de nacer. A un niño recién nacido o a un niño que tiene una quemadura grave, cuando lo hacemos escuchar el sonido del corazón de su madre, se calma y disminuye la necesidad de analgesia, por ejemplo. Cuando a algunos niños autistas se les hace el parto sónico, es decir, que se les lleva el sonido del corazón de su madre a través del agua, como lo hubieran escuchado in útero, esos niños hacen una regresión, se meten el dedito a la boca, asumen la posición fetal y muchas veces su comportamiento y sus afectos cambian, como si en ese momento volviera a experimentar ese campo de dulzura o ese campo de ternura o de amor incondicional de la madre. Así que somos sensibles al corazón y todas nuestras células son sensibles al corazón. ¿Y qué le mandan? ¿Qué le manda el corazón a todas las células? Primero calorcito, porque la sangre está a 37 grados, es como un caldo de cultivo, están calientitas ahí, ¿sí? Y entonces se pueden reproducir y pueden ejercer su función. Segundo, un campo magnético, porque el corazón está produciendo un campo magnético del que enseguida vamos a hablar, y ese campo magnético es muy sensible a nuestras emociones, porque nuestras emociones son el componente magnético máximo de nuestra vida, ¿sí? Tercero, una onda de presión, ¿sí?
Y cuarto, el mismo sonido que emite el corazón. Si esa emisión del corazón, si esa onda de volumen, de calor, esa onda de presión, esa onda electromagnética, el sonido, son rítmicos, son armónicos, entonces la vida es como una fiesta, es como una danza, seguimos el ritmo armónico del corazón. Pero si la coherencia cardíaca baja, si el corazón se desarmoniza, y eso lo podemos estudiar en el espacio, en el tiempo, ya existen herramientas científicas para poderlo realizar, entonces lo que se arma no es una danza, no hay una orquesta en la vida, sino lo que tenemos es una burundanga, un ruido interior enorme, y ese ruido interior viene de emociones destructivas. Las emociones destructivas alteran nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio, pero por la conexión del corazón y su campo electromagnético vamos a ver que alteran todo el cuerpo y alteran el sistema nervioso central. Es lo primero. Cuando el corazón se ordena, porque las emociones son armónicas, vamos a hablar de ello más tarde, entonces se ordena el tallo cerebral y se ordena el centro respiratorio. Si se ordena el centro respiratorio, el corazón tiene ahí núcleos que están determinando el ritmo cardíaco. Pero si ordenamos el corazón desde la periferia, desde una vida emocional armónica, nosotros estamos armonizando el tallo cerebral, y si armonizamos el tallo cerebral, estamos equilibrando toda la secreción de neuropéptidos y neurotransmisores, estamos equilibrando nuestra vida visceral, nuestro sistema nervioso vegetativo, nuestra presión, porque todo ello depende de la armonía rítmica del tallo cerebral. Y si el corazón se ordena, sucede una cosa milagrosa, y es que se ordena el sistema límbico. Ese sistema límbico está compuesto por nuestros circuitos emocionales básicos. Y dentro del sistema límbico tenemos una zona crucial, y esa zona crucial está compuesta aquí por delante y encima del pabellón auricular, pero adentro está compuesto por la amígdala y el hipocampo. La amígdala es el gran procesador de nuestras emociones, y esa amígdala está relacionada con el hipocampo, donde está nuestra memoria, pero obviamente buena parte de nuestros circuitos y nuestras memorias emocionales. Y si esto se ordena, entonces la conexión con el lóbulo frontal, que es nuestra máxima adquisición desde el punto de vista evolutivo, va a ser armónica. Y en el lóbulo frontal están los principales circuitos relacionados con la cognición, con el aprendizaje, con nuestra conducta, con nuestra afectividad, ¿sí? Con nuestra felicidad. Hay un componente biológico de la felicidad que ha sido bien estudiado recientemente por la neurociencia afectiva. Nuestros afectos dependen, nuestro grado de felicidad o neurosis depende en última instancia de la correlación entre el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Y cuando la cabeza y el corazón se armonizan, nosotros tenemos integración de nuestra lateralidad. La primera causa, la causa mayor del estrés, no es externa. No es la vida acelerada que llevas afuera. No es el mundo occidental, no son las noticias que escuchas por la noche, nada de eso. Ni siquiera los actos terroristas, no. La principal causa del estrés destructivo, está dentro de ti. Te podrías ir a Hawái y a la playa y no te escaparías de él. ¿Dónde vas que no vayas contigo? Y con tus dramas. La principal causa de estrés es que no estás en ti, que estás fuera de ti, que no estás contenido en ti mismo, que no estás contento, que te rechazas, que no te sientes bien en tu piel, que no basta nada, que estás insatisfecho. Y lo llamas insatisfacción laboral, generalmente no es con tu trabajo, es contigo. Y lo llamas insatisfacción conyugal, no es con tu pareja, es contigo. Y aunque cambiaras 10 veces de pareja, ¿quién te liberaría de ti mismo? Existe un equilibrio que refleja en ti el ser, el debería ser, el consciente, el inconsciente.
el músico y el poeta con el matemático, ¿sí? El que sueña en las estrellas y se va hasta el centro de la galaxia y el que tiene que mercar todos los días, ese se tiene que conciliar, ¿sí? Pero si esos dos van en paralelo, o si esos dos en vez de integrarse armónicamente están en una lucha inconsciente permanente, pues te acuestas a dormir y sigues luchando. ¿Con quién? Contigo. Y entonces te muerdes, te remuerdes, te quiebran las muelas, los dientes, haces bruxismo, te levantas con fibromialgia. Eres simplemente el escenario de una enorme lucha interior, lucha que revela que hay un aspecto de ti mismo no reconocido, un aspecto negado, un aspecto reprimido, un aspecto que no aceptas, y mientras no aceptes la totalidad de ti mismo no tienes solución posible, porque es que la solución para la transformación es la aceptación, y la aceptación es la aceptación incondicional. Si yo no acepto la sombra, nunca voy a poder reconocer y disfrutar mi luz. Es necesario que yo conquiste la penumbra, esa asociación entre el intelecto y la emoción, ese punto de cruce que es el punto del verdadero amor, eso que le da el colorido a la vida. El colorido de la vida para mí es el crepúsculo y la aurora, eso es muy bonito. Los más bellos colores del día están precisamente al amanecer y al atardecer, ¿no? Cuando la sombra se encuentra con la luz. Entonces no es rechazar tu sombra, ni siquiera la bestia, ni siquiera el impulso, porque es que la historia de la vida es muy bella, ¿no? Cuando la bestia se enamora de la bella y la bella se enamora de la bestia, es decir, cuando la personalidad y el alma, el carácter y aquello que realmente somos, el habitante interior, cuando ellos se pueden encontrar, hay una historia de amor infinita, pero esa historia de amor es al interior, está dentro de ti, y en ese momento de reconciliación la sombra y la luz se asocian para producir los bellos coloridos de la vida, que son las emociones, y las emociones son como las ventanas de colores del alma. Las emociones representan la fase más bella de la vida, aquello que nos permite encantarnos de la vida y aquello que nos permite convertir el deseo en ardiente aspiración, aquello que nos permite ascender desde el mundo instintivo de los impulsos y la supervivencia al mundo de logos y al mundo de la creatividad, de la belleza, del poema, de la pintura, del arte, para que el hombre sea, en fin, lo que es, un creador. Un creador es aquel que ha hecho esa bella alquimia de su pensamiento y su sentimiento y su emoción para convertirlo en un torrente de intuición y en un torrente de inspiración. Así la vida cambia, así vinimos a inspirarnos. Pero inspirarnos es inspirar profundamente aquello que somos, llevar la cabeza al corazón y comprender, utilizar esa biología que nos ha sido regalada para que podamos utilizar conscientemente nuestras emociones. Vamos a verlo. Entonces, el corazón ya sabemos que se conecta al cerebro. ¿Y cómo se conecta el corazón al cerebro? De una manera muy peculiar. El corazón manda mensajes al cerebro a través del sistema nervioso, a través del tallo cerebral, a través de la amígdala y el hipocampo, y hacia el lóbulo frontal. Y el cerebro contesta. Eso es reciprocidad. Pero el corazón tiene muchos más circuitos hacia el cerebro que el cerebro hacia el corazón. Eso es bien especial. Es decir, que aquí la vía del corazón predomina. Es la enorme importancia del manejo de nuestras emociones. Si lo vemos a nivel del sistema nervioso central, más de lo mismo. La amígdala, el hipocampo, nuestras memorias emocionales están mandando los mensajes hacia la corteza cerebral, hacia las cortezas integrativas y hacia los lóbulos frontales. Pero las vías de respuesta, cuantitativamente hablando, son mucho menores que las vías de llegada desde el sistema límbico. Nuevamente tenemos un predominio enorme de los circuitos de control emocional. Y si ya nos vamos a conectar con lo que son nuestras decisiones, aquello que corresponde al lóbulo frontal,
o que corresponde a la integración cortical, nos encontramos una cosa muy especial. La gente no decide desde el pensar. Todos los estudios nos revelan que no es cierto que uno piensa para decidir, claro, que uno piensa, pero al fin de cuentas, para decidir, uno siente, y es bien especial. Cuando encontramos gente exitosa y la estudiamos en el mundo, vamos a ver cómo toman las decisiones que los llevaron al éxito, esos grandes empresarios que no se equivocaron en sus inversiones. Ellos tienen una cosa muy particular, es que reúnen toda la información, piensan, integran todos los datos y después las entrevistas nos dicen que deciden con la tripa. Claro, no deciden con la cabeza, deciden con la tripa, por lo que sienten. Claro. ¿Podemos llamarlo una intuición? Posiblemente sí. Y podríamos preguntarnos, ¿la tripa intuye? Claro que sí. ¿Y por qué intuye la tripa? ¿No? Porque es también en nosotros un prodigioso instrumento de manejo del sentir. Porque la tripa es un cerebro. Nosotros vemos como si fuera un instrumento metabólico, simplemente de absorción y eliminación, pero es un cerebro, es un prodigioso cerebro periférico. Y además en el tracto digestivo, en ese sistema nervioso entérico, existen muchos más receptores de neurotransmisores y de neuropéptidos que en el mismo cerebro. Así que tenemos un cerebro periférico maravilloso. Pero vamos un poquito más allá. Nos encontramos una persona que tiene una artrosis de rodilla, o que tiene una gran limitación en rodilla y que hace 10 años no puede utilizar bien su rodilla. Todas las terapias fracasan. Cuando hacemos el interrogatorio vemos que esta persona tiene muchas culpas, muchas cosas que son graves para ella, como las vive de una manera grave, y muchos pesos en la vida. Y lo que le pesa a la rodilla son las culpas, claro. ¿Y cómo pesan en la rodilla las culpas? ¿Será que la rodilla, la articulación de la rodilla, las cápsulas articulares, la sinovia, las terminales nerviosas son un cerebro, son un prodigioso cerebro periférico? Claro. Y tú vienes porque tienes una fascitis plantar y el pie se está arqueando y estás haciendo un pie cao y tienes dificultad para caminar. Eso es un problema articular. Frecuentemente cuando te interrogamos tienes miedo. Estás retraído, estás encogido, tienes un exceso de tono simpático y por más que infiltremos la fascia a nivel del pie y tratemos la fascitis con antiinflamatorios, posiblemente vas a seguir, porque lo que tienes es temor. Pero estás ahí donde estás. Si observas la base de la columna vertebral, podemos preguntarnos, ¿cuál es el tono de los glúteos en este momento? Y vamos un poquito más allá y miremoslo a nivel del esfínter anal. Es muy frecuente que el esfínter anal está contraído. Ese es un termómetro del miedo. Y si el esfínter anal está contraído, no solo es el esfínter anal, todo lo que corresponde a todo ese plexo, esa zona de energía que nosotros llamamos el primer chakra, que tiene que ver con toda la columna lumbar, con la musculatura lumbar, con la L5-S1, y obviamente aunque no te caigas y aunque no cargues muchos pesos pesados a nivel físico, es posible que tú hagas una hernia discal a nivel de L5-S1, porque tienes una contractura permanente a ese nivel. Y esa contractura permanente ocasionada por el temor nos indica que el temor es una emoción que contrae, que acoraza, que tensiona. No es una emoción expansiva y que en última instancia puede congelar literalmente muchos órganos y sistemas, pueden quedar congelados por el temor hasta que llegas un día en que haces esto y te autoafirmas, ¿sí? Te plantas y te autoafirmas y dejas de huir y afrontas. Y entonces, ¿qué ocurre?
que el temor se derrite y es seguido por una fuerza expansiva de autoafirmación, que es la ira, porque mientras el temor te está contrayendo, la ira te está expandiendo. Estás avanzando hacia la autoafirmación. Lo importante es que esto se inscribe en el seno de tu cuerpo. ¿Las emociones se digieren? Claro que se digieren. Hay conflictos indigestos. Hay cosas que tú no te puedes tragar. Dice que te quedan en la boca, en la garganta, o en el esófago, o en el estómago. Ustedes ven muchos problemas de náuseas y de vómitos, especialmente en las adolescentes. Son problemas físicos, claro, que pueden llevar hasta la anorexia y hasta la desnutrición. Pero detrás de ese problema físico normalmente lo que hay es un desencadenante psíquico, y ese desencadenante psíquico que desarmoniza la biología y la neurología, ¿sí? Que desarmoniza el psiquismo y la biología. Ese desencadenante físico es el conflicto que yo no puedo digerir, que tengo que devolver. Frecuentemente lo que tengo que devolver es la relación con mi papá o la relación con mi mamá, aquello que no he podido tragar. Eso también está representado allí. Y si ascendemos nos encontramos que el temor no solo puede afectar el esfínter anal, frecuentemente los problemas respiratorios son una expresión clara del temor. Sí. Todos los días en medicina vemos cómo un conflicto que exacerba el temor a nivel inconsciente puede generar un asma y un broncoespasmo, por ejemplo, o una bronquitis espástica, lo vemos todos los días. Como los conflictos reprimidos, aquel grito, aquella autoafirmación que yo no puedo expresar en la vida, cuando hay alexitimia, es decir, cuando yo no puedo expresar mis conflictos emocionales, esos conflictos son energía que se queda retenida a nivel bronquial, como cuando experimento una amenaza en lo que yo considero mi territorio, puedo hacer una alteración a nivel bronquial. Pero es bien bonito cuando lo vemos en los niños. Hay muchos niños que son alérgicos al frío. Claro, hay alergias al frío, entonces viene el cambio de temperatura, la exposición busca el frío y los niños van a hacer un asma o un broncoespasmo. Pero cuando experimentan frío afectivo, pasa exactamente lo mismo. Cuando no se sienten queridos, hay una historia bien particular. Hay vacío o frío afectivo porque papá y mamá generan turbulencia emocional y el niño tiene miedo de que se separen. Pero es ese miedo que se separen se congela frecuentemente a nivel pulmonar. No tenemos que buscar tantos bichos. Después vendrán los bichos, son la consecuencia, pero frecuentemente la causa está allí. Y nos encontramos también que frecuentemente nuestra conformación corporal es simplemente un colchón afectivo, un colchón emocional, ¿sí? Cuando yo he tenido muchos problemas, posiblemente tenga que desarrollar una coraza protectora a nivel neuromuscular, cambio mi metabolismo, aumenta el cortisol, aumenta el depósito de lípidos y entonces empieza a transformar mi forma corporal. Eso también tiene que ver con el estrés, con una estrategia adaptativa frente a la vida. Todos nosotros sabemos que los animales en invierno, antes del invierno y de la larga hibernación, tienen que acumular grasa, entonces su hipotálamo y su metabolismo está cambiando antes del invierno. Pero nosotros no hemos perdido ese reflejo y con mucha frecuencia hibernamos. Es decir, cuando el horizonte se oscurece, cuando prevemos la cueva de la soledad y el aislamiento, cuando prevemos el frío, la tormenta en la economía, automáticamente cambia el metabolismo y empezamos a aumentar peso y hacemos, aunque sea pleno verano, un síndrome de hibernación, ¿no?
que ese es un trastorno metabólico llamado afectivo estacional, que se presenta efectivamente en los largos inviernos del norte, cuando falta toda la luz, se altera la epífisis y la melatonina y entonces cambia todo nuestro metabolismo, se vuelve de hibernación y empezamos a aumentar peso. Lo especial en el ser humano es que no hay que esperar el invierno frecuentemente es el invierno afectivo. Así que ya empezamos a reconocer cómo todos nuestros sentimientos, nuestros estados emocionales, nuestras expectativas, nuestros temores, pero también nuestras programaciones están plasmadas literalmente en el seno de nuestro cuerpo. Y para comprenderlo mejor, entonces vamos a entrar en el capítulo del corazón. Ya vimos, grosso modo, lo que es el capítulo del cerebro, las conexiones y la necesidad de una interconexión íntima entre el cerebro cognitivo y el cerebro emocional, para que nos podamos realizar y tener armonía interior. Ya vimos una cosa muy importante y es la comunicación interior, ¿sí? Y esa comunicación interior entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, frecuentemente vamos por la vida dislateralizados, es decir, que un hemisferio nos pesa y reprimimos el otro hemisferio, negamos la mitad de nosotros mismos, la otra parte de nosotros mismos. Eso genera una tensión interior que nos puede dar dislexia, que nos puede dar indecisión, que nos puede dar falta de claridad en la vida para dar nuestros pasos en la correcta realización. Y todo eso depende de la lateralidad. Ahora descendemos un poquito al corazón y vamos a quedarnos en el corazón. ¿Qué es el corazón? Primero, no es una bomba. Claro que es una bomba, pero no es solo una bomba. Segundo, es un cerebro, es un prodigioso cerebro. Tercero, ese cerebro tiene neuronas y tiene vías de conducción. Es el sistema de conducción eléctrico del corazón. Ese sistema de conducción eléctrico tiene alrededor de 40.000 neuronas, más o menos. Tiene neurotransmisores, hay un sistema de conducción de información intrínseco. Produce y es sensible a neuropéptidos, igual que el cerebro, es decir, que es un procesador emocional. Tiene un neuropéptido esencial en la regulación del ritmo cardíaco, en la regulación de la presión arterial, en la regulación del metabolismo del agua y en la regulación emocional, que es la atriopeptina. Atrio viene de atrial, que es aurícula, y peptina es porque es un péptido. La atriopeptina es producida a nivel del corazón. Entonces ya sabemos que el corazón es un órgano endocrino, que es un sistema nervioso que produce neuropéptidos, que tiene neuronas, ¿sí? Y lo que sabemos también es que es muy sensible a las emociones. Vamos a tomar una emoción catastrófica, que es la crisis de pánico, ¿sí? Cuando el temor se queda congelado y nos inmoviliza literalmente y entramos en crisis de pánico. Y vamos a hablar de ella porque esa es una de las grandes epidemias de nuestro siglo, la crisis de pánico. Esas crisis de pánico, desde el punto de vista médico, no son solo psíquicas, sino que frecuentemente son orgánicas. Una diarrea puede ser una crisis de pánico. Es decir, un temor extremo puede dar una diarrea. Una metorragia, es decir, una hemorragia menstrual abundante, puede ser también producida por el pánico, ¿sí? Una taquicardia puede ser una crisis de pánico. Una hipertensión puede ser una crisis de pánico. Es decir, que la crisis de pánico no solo afecta nuestro psiquismo, nuestra conducta, sino que tiene muchas válvulas de drenaje a nivel biológico. Entonces vamos a estudiarlo. Hay personas que se despiertan con crisis de pánico, ¿sí? Se despiertan con taquicardia, exaltadas, abren las ventanas, se van para urgencias, creen que tienen una sensación de muerte inminente, que es uno de los comunes denominadores de la crisis de pánico. Pierden el control, aunque sean médicos. A los médicos sí que nos da crisis de pánico, es decir, eso no depende de nuestro intelecto, ¿sí? Y frecuentemente personas muy cultivadas hacen crisis de pánico. Bien, cuando las estudiamos, encontramos que en la crisis de pánico hay una alteración electroencefalográfica, es decir, podemos registrar la crisis eléctricamente, porque hay una tormenta eléctrica en el cerebro emocional y lo podemos registrar, ¿sí?
Pero si nosotros hacemos el magnetoencefalograma o el encefalograma de ese paciente que está dormido y se despierta con crisis de pánico y hacemos el electrocardiograma al mismo tiempo, constatamos una cosa que es muy importante. Antes de que venga la tormenta eléctrica en el cerebro, hay una tormenta eléctrica en el corazón y hay un desorden del ritmo cardíaco. Así reconocemos que la clave de la crisis de pánico no está en el cerebro es la consecuencia. Claro que esos son circuitos recíprocos, pero la clave mayor está a nivel del corazón. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hacemos estudios de trasplante cardíaco nos damos cuenta que se pueden transferir los sentimientos. Eso es una cosa, comportamientos bizarros, sentimientos. Y por lo menos el 20% de los trasplantes se puede registrar que hay un grado de transferencia de algunos sentimientos del donante al receptor. Claro, porque el corazón es un órgano que tiene memoria. El corazón es algo que maneja un aspecto de nuestro campo electromagnético, pero en nuestro campo electromagnético, en nuestra biología, no solo hay células y corrientes eléctricas, también hay memoria, ¿sí? También hay conciencia. Cada uno de nuestros órganos es un instrumento de la conciencia. Más lejos aún, cada una de nuestras moléculas es un instrumento de la conciencia. Entonces, sentimientos y emociones muy complejas se pueden transferir a través del trasplante. Segundo. Tercero, cuando una persona experimenta resonancia armónica, vamos a hablar un poquito de eso, cuando hay un equilibrio emocional que la lleve al centro y a la paz y a la fluidez y a la renuncia o la entrega, cuando una persona se puede entregar incondicionalmente al momento, sirviendo, dando lo mejor de sí. En ese momento, no en que la persona está en la expectativa de recibir, sino en el momento en que se abandona y entrega sin condición lo mejor de sí. En ese momento se produce la máxima coherencia y la máxima armonía a nivel del corazón. Esto ocurre muy frecuentemente en todos los procedimientos que en todas las culturas se llaman procedimientos de sanación. Está ligado al chamanismo, a los sanadores de todos los lugares y todas las culturas. En el momento en el que hay una plena fluidez y una plena entrega, si nosotros registramos su electrocardiograma, hay una máxima coherencia cardíaca. Pero si registramos su electroencefalograma, hay una máxima producción de ondas alfa, que después vamos a ver qué tan importante en la respuesta de las relajaciones son las ondas alfa, ¿no? Pero eso no es lo importante, sino que en ese instante, si medimos al receptor, está ocurriendo más de lo mismo. Eso es contagioso. La coherencia es contagiosa. La alegría es más contagiosa que el virus del Zika, ese que está por ahí rodando, ¿sí? Es supremamente contagiosa. Las emociones armónicas son contagiosas, depuran la atmósfera emocional. Entonces logramos que la coherencia se transfiera. Un buen terapeuta transfiere su coherencia cardíaca, transfiere su orden, ¿sí? Un buen terapeuta armoniza su electroencefalograma y esa armonía electroencefalográfica, que estoy hablando de investigación, no estoy hablando de cosas esotéricas, ¿no? Se puede transferir al sujeto sobre el cual se opera. Pero aún más allá, lo mencionábamos en el capítulo sobre la energía, si una persona entrenada en generar el movimiento de la energía a través de sus manos, que obviamente no son las manos, es su corazón, sí. Nosotros hacemos un registro y un estudio de lo que está ocurriendo. Encontramos que se producen potenciales eléctricos enormes, mucho más altos que todos los potenciales biológicos. Y que esos potenciales eléctricos se pueden registrar en el cuerpo de los pacientes. Se pueden medir, claro que se pueden medir. Pero no solo esto,
sino cuando podemos medir el efecto del campo magnético de las manos cuando se está en un estado de coherencia, tenemos un efecto a nivel molecular. Ya vamos más allá del efecto de la sugestión. Podemos producir una alteración en el patrón de polimerización del ADN que está en un tubo de ensayo. Así que estamos yendo mucho más allá para implicar que hay una emoción constructiva que genera un estado de coherencia, un estado de transmutación de todas nuestras emociones reprimidas o nuestras emociones negativas. Y esa emoción que experimenta el corazón no solo es una emoción, sino que se puede traducir en la acción y se pueden generar efectos terapéuticos en el entorno. Y aquí nos encontramos, para retomar el comienzo, una antigua vía que es la de la compasión, la aplicación de la ciencia de la compasión y del Tonglensi. Cuando ustedes se relacionan con una persona y cultivan, porque eso se cultiva, eso es inteligencia emocional, autogestión emocional, y cultivan un estado de coherencia e inducen ese estado de coherencia. Si pueden inducir el estado de coherencia y luego llevar a su corazón, imaginarlo, esto es una imaginación vívida, pero es experimental, llevar a su corazón la imagen de esa persona, la cualidad de la relación cambia. Cuando hay dificultades relacionales, nosotros podemos emplear esa antigua técnica de la ciencia de la compasión. Tenemos dificultades con el hijo se va a dormir, nos sentamos al lado de su cama, cerramos los ojos, recordamos vívidamente un evento que produzca armonía o amor incondicional. Vivimos ese evento, imaginariamente, pero adentro. Ya sabemos que no es imaginario, que se está produciendo exactamente la misma reacción fisiológica que nos lleva a experimentar ese momento de armonía. Y luego de vivirlo, llevamos la imagen del hijo adentro, nada más, y la sentimos adentro. Exploren al otro día lo que pasa con la relación, pero exploren al otro día lo que pasa con la madre o con el padre o con el jefe o con el otro, cuando ustedes lo pueden experimentar interiormente desde un estado de resonancia armónica. Allí tenemos entonces la posibilidad de empezar a manejar una ciencia emergente que es la ciencia del corazón, en la que ahora hay un gran movimiento que está generando algo que ya conocíamos con la meditación, que ya estamos involucrando no el cerebro, la meditación, sino que estamos involucrando todo el ser y estamos involucrando voluntariamente el corazón. Cuando nosotros miramos la literatura nos encontramos unas investigaciones muy especiales. Y es que cuando la gente se ordena, las cosas se ordenan. Cuando la gente dirige, mucha gente dirige la conciencia en una sola dirección, automáticamente empiezan a surgir patrones de ordenamiento muy bizarros en el entorno. Que cuando los computadores programados para producir números aleatorios, es decir, producir series de números al azar, los analizamos en los momentos en que un gran porcentaje de la humanidad está viendo un evento, como un evento deportivo, una final de fútbol, por ejemplo, a nivel mundial, esos computadores empiezan a producir series ordenadas de números. Ya sabemos, y claro, hay muchas anécdotas, si una persona se elevara su coche y de pronto hace una cosa y a nosotros nos parece un misterio, pero el coche empieza a andar, ¿no? ¿Cómo es posible que la mente actúe sobre las cosas, sobre las moléculas? ¿Cómo es posible que la mente actúe sobre las enzimas, el tubo de ensayo o la tripsina? Entonces ya sabemos que tenemos esa posibilidad de incidir sobre los eventos externos. Pero ha habido una serie de investigaciones, especialmente de los holandeses, concernientes a algo maravilloso que es la meditación y la meditación trascendental.
Y se constata que cuando un número crítico de personas, que realmente no tiene que ser mucho, es un porcentaje que es alrededor del 0,1% de la población total, medita grupalmente, la sociedad se ordena alrededor, la ciudad se ordena alrededor. ¿Y cómo sabemos que se ordena alrededor? Porque las estadísticas de suicidios, de violencia y de accidente bajan dramáticamente. Este es un efecto de la conciencia, que la conciencia es no local, pero ese efecto es un efecto mucho más centrado a nivel del corazón. ¿Qué sabemos del campo electromagnético externo que nos está determinando? Ya lo veíamos que las tormentas solares están generando también tormentas eléctricas en nuestra piel, están cambiando nuestra resistencia eléctrica, están cambiando nuestro comportamiento. Sabemos que hay algunas culturas en las que ya se conoce este efecto y algunos sistemas médicos en los cuales, cuando vienen las grandes tormentas solares, protegen a los pacientes que tienen cardiopatías porque son mucho más sensibles en el momento de la tormenta solar. Ya sabemos que somos medio lunáticos, que a veces somos más poetas o que hay más partos, más trabajo de parto, más convulsiones al nivel alrededor de lo que es la luna llena porque están ascendiendo las mareas, no solo de la Tierra, ya sabemos cómo el entorno incide sobre nosotros. Sabemos que el campo magnético de la Tierra es local, es decir, que la Tierra tiene un campo magnético, pero va cambiando de un lugar a otro. Y cuando uno ve que los españoles hablan de determinada manera en Galicia y de otra manera en el sur y de otro modo en el norte, y oye hablar un catalán, o cuando se va a Italia y ve cómo en los distintos cantones tienen distintas entonaciones, hay distintas frecuencias en el lenguaje, ya sabemos cómo estamos así determinados por el entorno. Pero ahora lo que sabemos es muy bonito, que el campo magnético nos determina, pero nosotros también podemos determinar el campo magnético. Hasta ahora veíamos una vía de una sola dirección, sí. El campo magnético de la Tierra, los campos magnéticos externos o locales nos afectan. Pero ahora empezamos a ver una vía en la otra dirección. Nosotros podemos afectar positiva o negativamente el campo magnético de la Tierra. Y desde esa hipótesis se están generando grandes investigaciones científicas en este momento en todo el mundo de ver cómo el hombre afecta el campo magnético. Y obviamente habría que buscar, por ejemplo, las plantitas que tienes en tu casa, ¿no? ¿Cómo son sensibles esas plantas de tu casa a tu cariño, a tu afecto, no solo al agua, a tu cuidado, al amor? Igual que la mascota, ¿sí? ¿Cómo es sensible la tierra al agricultor? Podríamos tener un tipo de diálogo con la tierra cuando nosotros procedemos de todo corazón. En su cultivo, por ejemplo, cuando sentimos a la tierra como la madre, como parte de nuestra naturaleza. Como en Findhorn, por ejemplo, se lograron cosechas récord en un lugar semidesértico cuando aquellos que cultivaban la tierra lo hacían con sus manos, con su amor, y meditando eso, cómo afectó la productividad de esa tierra. Quiere decir que nosotros proyectamos lo que somos al entorno, que nosotros nutrimos la planta que nos había nutrido, que nutrimos la naturaleza, que nutrimos la mascota, que nutrimos el medio ambiente en el cual nos estamos moviendo, pero ahora vamos a ir un poco más lejos en esto para poder llegar a la autogestión emocional. Si esto es cierto, ¿cuál es mi medio ambiente? ¿Cuál es la armonía de ese medio ambiente? Y no estoy hablando del papá, de la mamá, del hijo, de la economía, sino un medio ambiente crucial, un medio ambiente más íntimo, un medio ambiente definitivo, sí. Ese medio ambiente está hecho de las relaciones contigo mismo. Y allí nos jugamos la vida. Porque ese es el punto de partida. En última instancia, no solo tu biología, sino tus relaciones emocionales, están relacionadas primero con tu
nivel de conciencia, con tu autoconciencia, con la conciencia que tienes de ti mismo. Si tú no tienes conciencia de ti, no tienes conciencia social. No hay conciencia social sin autoconciencia. Segundo, si hay autoconciencia, puede haber autogestión de la vida, autogestión energética, autogestión emocional, autogestión laboral. Pero si no hay autoconciencia, no puedes tener autogestión. Y si no tienes autogestión, no puedes gestionar tus relaciones. Las relaciones humanas tienen un punto de partida, y es que haya relaciones al interior. Las relaciones al interior es que si yo me relaciono con otro, tiene que haber un punto de partida. Si no hay un punto de partida, no hay otro, ni hay nosotros, porque no hay yo. Y el yo es el punto de partida. Si no hay yo, no hay familia. Si no hay yo, no hay sociedad. El yo es el núcleo básico, y ese yo no es un sujeto con un nombre y un apellido y un genoma. Ese yo es una conciencia de sí. Y esa conciencia de sí es lo fundamental. Pero esa conciencia de sí transcurre en un territorio. Y ese territorio es relacional. Ya decíamos que en la vida hay acción y hay reacción, que en la vida hay opuestos, pero siempre hay algo invisible, hay un campo de relación que establece la complementariedad de los opuestos. Que en mí hay distintos niveles de conciencia, unos más sutiles y unos más densos, pero para lograr la integridad tiene que haber un campo integrador, y ese campo integrador es un campo de relación. Ese campo de relación conmigo mismo, que es el punto de partida para la gestión emocional y la gestión de la vida, tiene 5 aspectos que vamos a tratar de ver. Sí. Las relaciones con uno, que determina la calidad de las relaciones con todo lo otro. El primer aspecto es ser uno mismo. Esto es muy difícil, por todas las programaciones. Porque siempre somos como, o somos en comparación, o pretendemos parecer, o pretendemos ser, pero no somos. ¿Sí? Y ese arte profundo es el arte de ser uno mismo, es restaurar la raíz, restaurar la integridad, restaurar el yo, restaurar el punto de partida. El punto de partida en la vida es la tierra del sí mismo. Y ahora nos preguntamos, ¿y cómo nos relacionamos con nosotros mismos? La respuesta más habitual es que no nos relacionamos, porque no tenemos tiempo. Y porque frecuentemente hemos convertido la vida en una fuga de nosotros mismos, no nos damos cuenta. Porque no queremos estar con nosotros. Porque queremos el ruido y el jaleo. Se llega el fin de semana, claro. Ya cuando estamos un ratico con nosotros estamos aburridos. O tenemos un sentimiento muy profundo de soledad. Y entonces buscamos compañía afuera, o prendemos la televisión, o nos tomamos unos traguitos, o destrozamos nuestra vida. A mí me llama mucho la atención, como el día lunes, que todo el mundo debería estar calmado, fresquito, es el día de las más grandes incapacidades, ¿sí? Es cuando la gente está más enferma y dice, pero si este zángano viene de vacaciones, ¿sí? Si viene de un sábado y domingo, pero ¿qué hizo el sábado y el domingo? Iba a la carrera, peor que si estuviera trabajando, huyendo de sí mismo.
Esa es una enfermedad mortal, ¿sí? El temor es un temor de ti, de lo que eres, es un complejo, y es un complejo de inferioridad, que lo disfrazas afuera con un complejo de superioridad, y eso sí que es complicado, porque la armadura del complejo de superioridad es simplemente el disfraz que el que tiene complejo de inferioridad se está poniendo, nada más. Y entonces, ¿por qué no te afrontas, sí? Y te abrazas y te reconoces y te das la oportunidad de estar contigo, un ratico contigo, y escuchar tu voz interna, y escuchar la voz de la conciencia, y mirarte al espejo de la vida, al espejo de tus relaciones, al espejo de los otros, de todos los que rechazan, para saber que todo aquello que rechazas simplemente es una magnificación de tu propia imagen que el otro te devuelve a través del espejo de la relación, y nada más. Y empiezas a vivir responsablemente. Y vivir responsablemente es una maravilla, porque la responsabilidad es la sensibilidad humana. Ya no es la sensiblería de la reactividad. Tú no eres un reactivo químico, ni tienes la sensibilidad vegetal o la de un animal. Tú eres humano, y cuando eres humano tu sensibilidad se vuelve responsabilidad, y responsabilidad es capacidad de responder, y esa capacidad de responder es entrar en correspondencia contigo. Eso es resonancia armónica, porque este es un mundo vibracional de correspondencia. Si entras en correspondencia contigo mismo, te reconoces, te aceptas con tu sombra, con tu luz, con tu nariz, así como eres, con tus errores, porque han sido tus mejores maestros, y al fin aprendes la lección, pero no te das la oportunidad de aprender la lección, la propia lección de tu vida, porque no te escuchas, porque no reflexionas, porque no llevas tu propia luz al interior, porque estás demasiado ocupado en cositerías externas, porque estás buscando una lucecita afuera y no has encontrado la llama de amor vivo que arde en tu corazón y que te está esperando, porque dejaste allí a un ser humano tierno, inocente, humilde, sencillo, que ha estado esperando que tú vuelvas a nacer. En ese momento en que te aproximas a ti mismo, en ese instante vuelves a nacer, naces a ti, a lo que eres. Ya no del padre, ya no de la madre, eres el parto. Claro, eso es crítico, porque ves tu sombra y sales corriendo. Y no la quieres reconocer, y entonces chivos expiatorios, te vuelves la víctima y buscas a otros. Otros son los culpables, otros son los responsables, no te asumes, y entonces vas con una banderita por el mundo, con las asociaciones de víctimas, tratando de echarle la culpa a otros. Pues no asumes tu responsabilidad, asume, también es tu responsabilidad. El mundo es contigo, no es lo que la vida hace contigo, sino lo que tú haces con la vida. En ese momento adquieres el poder. Nosotros vivimos en el mundo de las expectativas, a ver qué me va a dar la vida hoy, sí. Si me gano la lotería, si me tratan bien, si la política en España cambia, si por fin hay justicia social y todo ese tipo de cosas. Y entonces aplazamos nuestra vida y generamos dependencia de cosas externas. En ese momento nos damos cuenta, cuando nos escuchamos, que la vida es interior, que la vida es con nosotros, que la gestión de la vida empieza con nuestra autoconciencia, y esa autoconciencia implica el valor enorme de reconocer nuestros errores. Son lo más importante en el presupuesto de la vida. El enorme valor de reconocer nuestros fracasos. Pues el enorme valor del aprendiz sencillo que dentro de ti tiene la humildad para salirse de las armaduras del ego y aceptar la lección. Y una vez que uno acepta la lección y aprende la lección, se va el maestro del error o el maestro del fracaso, y en ese momento maravilloso tomamos posesión de nuestro pasado. Porque existe un lío mayor en relación al pasado. Nosotros arrastramos el pasado. Psicológicamente arrastramos nuestro pasado. No solo el pasado personal, sino el pasado transpersonal. El arte de vivir es liberar el pasado en el presente. Liberar la lección que nos trae el pasado. No solo la personal, sino la que no pudo aprender mi abuelo, o mi bisabuelo, o mi tatarabuelo. La lección de víctimas que no han podido aprender las mujeres en familia, que cada vez más de lo mismo, ¿sí? Yo lo veo todos los días, sí.
La abuela con un abuelo alcohólico, la madre como por azar termina con un alcohólico y ahora consulta porque su hija está saliendo con un alcohólico. ¿Sí? Víctimas de víctimas de víctimas porque no hemos aprendido la lección. Y esa lección es la de la dignidad, la de la integridad, la de la autoafirmación, la de la autovaloración, ¿sí? La de la imagen que tenemos de nosotros. Esto es bien importante, porque la realización en la vida depende en última instancia de la imagen que tú tienes de ti mismo. Lo que pasa en la vida no depende de cómo te pasa la vida a ti, sino cómo tú le pasas a la vida. La clave de la vida no es qué esperas tú de la vida, sino qué espera la vida de ti. Ese es tu punto de partida. Ahí recuperas el poder. La clave de la vida, la clave mayor de la inteligencia emocional, no está en lo que tú esperas recibir, sino en lo que tú puedes dar. Porque esa es tu siembra y esa va a ser tu cosecha. Si das pusilanimidad, miedo, duda, sospecha, ira, temor, es lo que vas a cosechar. Pero si das dignidad, integridad, transparencia, coherencia, autoequilibrio, eso es lo que vas a conquistar en tus relaciones humanas. Eso es similia. Tú atraes aquello que eres a tu vida. Y obviamente si te has identificado profundamente con lo que realmente no eres, vas a vivir en el no ser, y ese no ser es el mundo de las apariencias, el mundo de las formas externas, no el mundo del sentido, sino el mundo de los sentidos, ¿sí? No el mundo del poder de vivir, sino el mundo de consagrar la vida al poder, y así se habrá perdido el sentido de vivir. Entonces nos quedamos aquí con un pequeño paréntesis porque vamos a hacer una pausa para que nos tomemos un cafecito y nos abracemos. ¿Sí? Y esa pausa es, lo primero, tú, y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Pero no existe prójimo si no existe tú mismo, y eso no es egoísmo. ¿Sí? Lo primero es que tú restaures la imagen de ti mismo, porque esa va a ser la clave de tu realización. Bueno, muchas gracias, vamos al cafecito.